Hola, buenos días, ¿cómo han estado? Bueno, el tema de la clase de hoy de geometría va a tratar sobre la semejanza. Bueno, para empezar, ¿qué es la semejanza? La semejanza es la propiedad de dos o más figuras geométricas en las que se llega a representar la misma forma. ¿En qué sentido de la misma forma? La semejanza no radica en el tamaño de las figuras, en su posición o en su orientación de estas, sino busca únicamente que mantengan la misma forma. En este sentido, se podrá decir que todos los círculos o todos los cuadrados son figuras semejantes. ¿Por qué? Porque no importa qué tan grandes o qué tan pequeños sean, representan la misma forma. ¿Por qué? Porque ya tienen propiedades específicas, como en el caso de los cuadrados, que todos sus lados midan lo mismo, o en el caso de los círculos, que tienen un centro y todos los puntos estén a la misma distancia. Es por eso que aunque más grandes o más pequeños, tienen la misma forma todos los círculos y todos los cuadrados. Generalmente la semejanza se estudia más en lo que llegarán a ser los triángulos. ¿Por qué? Porque en los triángulos existen más criterios distintos para determinar qué es la semejanza, por decirlo de alguna manera. Dos triángulos son semejantes cuando tienen sus ángulos iguales o congruentes. Es otra manera de decir que son iguales. Y sus lados correspondientes también son proporcionales o también puede decirse que son iguales. Por ejemplo, les enseño esta figura que tengo aquí, donde se puede llegar a ver de una manera más clara el hecho de lo que representa justamente la semejanza. En este sentido, tenemos aquí dos triángulos. Si lo notan, son dos triángulos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque uno es más grande que el otro y si lo notan, están completamente separados, no dependen un lado de otro. Pero, ¿por qué podríamos decir que estos dos triángulos, o cómo podríamos llegar a justificar que estos dos triángulos son precisamente semejantes? En este caso, si lo notamos, todas las medidas son diferentes. En el caso de la base es A y este es A'. Eso es lo que significa cuando lo ponemos con una comilla. Significa prima. Es para señalar precisamente que son diferentes, pero no usar una notación diferente. También aquí podrían haber puesto una A minúscula, pero esas generalmente se les denominan a los lados. ¿Eso qué quiere decir? Que los vértices son mayúsculas y los lados opuestos son minúsculas, porque si lo notan, este lado es el A, este es el la minúscula. Este es el C, C minúscula, B, B minúscula. Esa es una manera de diferenciar de una mejor manera lo que serían los vértices de una figura y sus lados. Si lo notan, todos son diferentes. A', C, C', B, B', A minúscula prima, C minúscula prima, C, B minúscula prima, y también los ángulos, que sería justamente el alfa, alfa prima, el gamma, bueno, el gamma, gamma prima, beta, beta, beta prima. Si lo notan, todos estos lados son diferentes, pero ¿podríamos justificar a base de esto el hecho de decir que estas figuras son semejantes? Sí lo podemos hacer. La pregunta es, ¿cómo lo podríamos llegar a hacer? Bueno, generalmente cuando dos figuras llegan a ser semejantes, se mantiene algo que llegaría a ser una proporcionalidad. ¿Cómo se representa esta proporcionalidad? Si tomamos un lado y lo dividimos entre el otro lado, nos va a dar un cierto número. Digamos, un lado del triángulo vale justamente 2. Entonces, el otro lado del triángulo, bueno, en el otro triángulo vale 4. Entonces, dividimos 4 entre 2, nos da 2. En otro lado del triángulo vale 10. En el otro triángulo vale 5. Entonces, 5 entre 2 va 2. Y al final, el último lado vale 6 y en el otro triángulo vale 3. Entonces 6 entre 2, 3. Si lo notan, ahí hay una razón de semejanza. ¿Qué significa esto? El qué tanto creció o qué tanto se empequeñeció la otra figura. En este caso podríamos decir que creció al doble de su tamaño, porque sus, llamémoslo, lados forman el doble. También esta proporción se puede encontrar en el perímetro. Si suman el perímetro de una figura y luego lo dividen entre el perímetro de la otra figura, les va a dar la misma razón de semejanza, que sería en este caso el 2. Y con el área puede pasar algo similar, pero ya no sería simplemente la razón de semejanza, que sería el número 2, sino que sería la razón de semejanza al cuadrado.
que sería un 4, porque sería 2 al cuadrado, 4. Existen diferentes criterios para determinar la semejanza de dos triángulos. Puede ser el hecho de que tengan dos ángulos iguales. ¿Por qué solo dos ángulos iguales y no decimos tres ángulos iguales? A. Se denomina que con que tengan dos ángulos iguales es suficiente. ¿Por qué? Porque el tercero también va a ser igual. Porque los tres ángulos tienen que sumar 180 grados. Entonces, si los dos ángulos son iguales, el tercero forzosamente tiene que ser exactamente igual. También basta con que tengan dos lados proporcionales y un lado que sea, llamémoslo, igual entre ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos dos lados proporcionales, por ejemplo, dos lados que simplemente agrandaron, pues el lado que está, llamémoslo, que falta, va a ser proporcional al lado. Entonces, más adelante les hablaré justamente de un ejemplo de esto. También está el hecho de que los tres ángulos correspondientes sean proporcionales. ¿Esto en qué radica o cómo se podría llegar a ver? Como el ejemplo anterior, que el triángulo lo pongamos al doble de su tamaño. Eso es una manera en la que lo podremos llegar a relacionar. Bueno, les dije que les iba a enseñar ejemplos precisamente de esto y aquí los tengo. Miren, por ejemplo, tenemos este caso con tres, llamémoslo, ejemplos de triángulos diferentes. Si lo notan, aquí, bueno, para empezar, sintetizamos los tres casos. En el primer caso, que sería el caso 1, sería un triángulo dentro del triángulo original. Este triángulo sería el triángulo ABC y el triángulo nuevo generado sería el B, L y M. El segundo caso sería este de aquí, que es el que les dije de la extensión de los lados, que sería el triángulo original ABC y el otro triángulo que sería el B, L, M. Y el tercer triángulo que sería este triángulo de aquí. Bueno, les explico primero el caso 1. En el caso 1 podemos decir que estos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Principalmente se puede justificar con el hecho de que este triángulo está comprendido dentro del triángulo original. Pero, ¿qué es lo que genera eso? Bueno, para empezar tenemos que suponer que esta línea, que sería R, es paralela a esta línea de aquí. Entonces, con decir que estas líneas son paralelas, ¿qué es lo que sucede? Si lo notamos, entonces esta sería una línea perpendicular entre dos líneas paralelas, que sería esta y esta. Y hay unas propiedades dentro de los ángulos que con las líneas paralelas. ¿Cuál sería? Que dos ángulos alternos son iguales. En este sentido, el ángulo que está entre las dos líneas paralelas, que es este, es igual al ángulo que está fuera de estas, que sería este de aquí. Entonces, es por eso que podemos decir que este ángulo es igual a este. Y si lo notan, estos dos triángulos comparten un ángulo, que es este. Entonces, si lo notan, aquí ya tenemos dos ángulos que comparten. Este, que es el ángulo A con el ángulo L, y el ángulo B. Con esto ya podemos decir que son semejantes. ¿Por qué? Porque por coincidencia, llamémoslo de esta manera, o por consecuencia, estos dos ángulos también van a ser iguales. Entonces ya con esto, al tener los tres ángulos iguales, podemos decir confiablemente que el triángulo pequeñito que es este es exactamente igual a este triángulo, el cual es de un mayor tamaño. Ahora pasamos al caso 2. Si lo notan, les dije que una característica es que si extendíamos dos lados, el lado que iba a salir iba a ser proporcional. Entonces, en este caso, si lo notan, tenemos este lado, que es el lado de B a A, que lo extendimos. Y el lado de B a C, que también lo extendimos. Eso es lo que representan las líneas punteadas. Es este lado que lo extendemos. Y ponemos una línea perpendicular que atraviese los dos lados. Esta línea tiene que ser paralela a esta. Entonces, ¿qué es lo que pasa de esta manera? Que los dos ángulos, ya digo que los dos triángulos van a ser semejantes por el hecho de compartir, entre comillas, dos lados y de compartir este ángulo que los comprende. Si lo queremos ver de otra manera, puede darse el mismo caso que tenemos aquí. Tenemos dos líneas paralelas que es esta y esta. En este caso sería este lado y esta línea paralela. Entonces, si vemos este lado, podríamos decir que es este lado de aquí, porque está adentro de las dos líneas paralelas y, si lo notan,
está como que apuntando a ese mismo lado, si lo vemos de esta manera. Entonces podemos decir que este lado lo podemos representar como este. Y este lado está fuera de las dos líneas paralelas y está apuntando hacia ese mismo lado. Entonces podríamos decir que es este. Entonces tendríamos que este ángulo es igual a este. Aparte de que este lado también es proporcional a este, por consiguiente. Pero ya tenemos dos ángulos iguales, que es este y este, igual a este mismo, que es igual porque es el mismo, y este a este. Entonces con esto ya podemos decir que estos triángulos son exactamente, bueno, no exactamente iguales, sino que son semejantes. Con esto ya podemos decir que son exactamente la misma figura en diferentes tamaños. Y viene el caso 3, que sería un caso, digámoslo, diferente. Por ejemplo, aquí tenemos el triángulo inicial que es el ABC. Si lo notan, tenemos un triángulo más pequeño que sería el BNO. Entonces, como ya vimos anteriormente, podemos justificar directamente que si un triángulo está dentro de otro triángulo, es por consiguiente semejante. Eso sí, el nuevo lado generado, que en este caso sería el lado R, o en este caso sería este lado punteado, que sería el lado S, tiene que ser paralelo al otro lado. Con esa condición, ya podemos decir que este triángulo pequeño es igual a es semejante a este triángulo grande. Entonces, con esto, lo que queremos comprobar es que es semejante al triángulo de aquí arriba. Si lo notan, tenemos otra propiedad dentro de los ángulos. ¿Qué propiedad es? Si dos líneas se cruzan de esta manera, vamos a tener cuatro ángulos, que serían estos dos y estos dos. La propiedad de los ángulos dice que los ángulos opuestos son iguales. Entonces, este ángulo va a ser igual a este ángulo, por el hecho de que son simplemente opuestos. Al igual que este ángulo va a ser igual a este. Pero con esto, no sé si ustedes lo notan, pero ya tenemos el hecho de que un ángulo es igual. Entonces ya vamos con un paso ganado, por decirlo de esta manera. Y podemos ir todavía un poquito más allá para justificarlo. ¿Cómo? Todavía nos faltan más características. Podrían hacerlo con el hecho de que, se extendieron los dos lados y se puso una línea paralela esta a esta. Con eso ya lo podrían volver a justificar. Sí, es completamente válido, pero también lo pueden justificar de otra forma. ¿Qué otra forma lo pueden hacer? Si lo notan, este ángulo aquí, por ver la misma forma, digamos, este ángulo aquí va a ser igual a este de aquí. ¿Cómo vemos la forma? Este lado podría ser igual a este y este lado podría ser igual a este. Este ángulo sería igual a este. ¿Por qué? Porque está entre las dos líneas paralelas y está apuntando hacia ese punto, si lo quieren ver. Entonces, si lo extendemos, será igual a este ángulo, que se representaría este ángulo. Entonces, este ángulo es igual a este, pero los ángulos opuestos son iguales. Entonces, este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí. ¿Con eso qué justificamos? Que tenemos dos ángulos iguales. Por consiguiente, el tercer ángulo también va a ser igual. Entonces, este triángulo va a ser semejante a este triángulo, que a su vez es semejante a este triángulo de aquí. Si lo notan, es como que encontrar en qué te puedes basar para decir que estos triángulos cada vez van siendo más iguales, iguales, iguales e iguales. Esto se puede representar también en distintas maneras. Si lo queremos ver únicamente representándolo con los ángulos, se puede hacer de esta manera. Pero como les dije anteriormente, existe algo que es justamente la razón de semejanza, que es el que tanto pueden crecer. ¿En qué sentido? Si tienen cuánto miden los lados, los pueden dividir. Y si al dividir todos los lados, que serían los que vienen representando de la misma manera, les da el mismo número, pues esos dos triángulos que van a tener ahí son exactamente semejantes. También puede pasar con lo mismo con el área. Si agarran y tienen el mismo área en cada uno y la dividen, les va a dar la razón de semejanza al cuadrado. Por ejemplo, aquí les anexo justamente lo que sería un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Entonces sería este. Digamos, tenemos aquí este ejemplo. Tenemos dos triángulos. En estos dos triángulos tenemos este triángulo, llamémoslo inicial, y este triángulo final. Tendríamos que demostrar que son semejantes.
Si lo notan, aquí no nos dan ninguna medida de sus ángulos y no hay cómo conectarlos, porque no están ni unidos ni conjuntos. Entonces simplemente sería unirlo por sus lados. ¿Cómo sería? Probando la razón de semejanza. Lo más cómodo es el lado más grande dividirlo entre el lado más pequeño. Entonces, si lo notamos, el lado más grande sería este de 7.6, el cual después lo dividimos entre 4. 7.6 entre 4, 1.9. Proseguiremos con el otro lado. 4.18 entre 2.2, 1.9. 6.65 entre 3.5, 1.9. Con esto podemos decir que la razón de semejanza se mantiene en todos los lados. ¿Eso qué quiere decir? Que sus lados son completamente proporcionales. Entonces, estos dos triángulos son completamente semejantes. Ese es el sentido de buscar lo que es justamente la semejanza dentro de los triángulos. Hay figuras en las que no tiene sentido buscar la semejanza, como los cuadrados o los círculos, como les dije anteriormente, porque ya tienen propiedades. En cambio, en los triángulos sí puede ser diferente. ¿Por qué? Existen triángulos como estos que son, llamémoslo, diferentes, pero existe el triángulo equilátero, que si lo notan, al igual que como ser un cuadrado o un círculo, tiene propiedades específicas. Entonces, con esto podemos decir que todos los triángulos equiláteros son completamente semejantes. ¿Por qué? Porque sus tres ángulos van a ser iguales. No importa qué tan grande sea justamente un triángulo, qué tan grande o qué tan pequeño sea un triángulo equilátero, sus tres ángulos van a valer exactamente lo mismo. Entonces, con eso ya podemos decir que cualquier triángulo equilátero viene siendo un triángulo semejante a otro triángulo equilátero. Bueno, espero que me hayan entendido todo lo que les he estado comentando sobre la semejanza. Si ustedes me lo piden, que yo creo que sí, les voy a hacer una guía respecto a esto, poniéndoles más ejemplos y también les voy a poner, digamos, lo que vendría siendo una guía para que puedan identificar más o menos qué ángulos pueden ser iguales entre sí. Entonces, sin nada más que decirles, yo me despido. Nos vemos justamente hasta la clase del sábado. Cualquier duda, ustedes me pueden mandar mensaje, preguntar. Yo les voy a contestar o les voy a tratar de contestar lo más pronto posible. Entonces, pues yo me despido y hasta el sábado. Chao.